Vamos a abrir la Biblia en Filipenses capítulo 1 y vamos a leer los versos desde el verso 12 hasta el verso 26, si son tan amables. Para quienes nos visitan hoy, estamos haciendo una serie en la epístola de Pablo a los Filipenses que la hemos titulado Ciudadanos del Cielo. Y lo que decimos con esto de ciudadanos del cielo es que los mejores ciudadanos de la tierra son los ciudadanos del cielo. Y que podemos ir aprendiendo de eso a lo largo de la epístola. Leamos en el nombre del Señor Jesús para la edificación de todos. Estoy animándolos mucho a que tengan Biblias de papel. Esta es una Biblia de papel. Y me parece que es importante que nuestros ojos descansen y se desconecten, y para eso los libros son muy útiles. Y también deberíamos tener misericordia de los celulares que trabajan tanto. Podríamos darles el día del Señor a los celulares, ¿no les parece? Que los domingos descansen los celulares. Una campaña mundial, deja descansar a tu celular, por los derechos del celular. Entonces sí, una fundación, ¿no? Que esos ricos que hacen fundaciones hagan una fundación sobre los derechos del celular. El derecho a descansar que tiene todo celular. Podría ser. Pero sí, porque van a ver, es muy bueno poder mirar así panorámicamente, ir atrás, adelante, y también no tener esa distracción que da ese aparatico. Filipenses 1, verso 12 en adelante. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, está hablando Pablo, por la causa de Cristo, se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo, aun por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir es la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Esta es la palabra del Señor, y yo les exhorto a que la recibamos como es, palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por esta linda semana de misiones, de volver a reconectarnos, hacernos pensar más allá de nuestras paredes, más allá de nuestras realidades, en tu gran obra en todo el mundo y en nuestra amada nación colombiana. Cuando estos hermanos vienen y nos bendicen tanto con sus testimonios, su esfuerzo, su tenacidad, su coraje, su fidelidad al llevar la palabra.
y el privilegio que nos dan de unirnos a ellos y también a otras organizaciones cristianas e iglesias para apoyar un poco, servir un poco y aprender cómo orar y amarlos por la labor que hacen para el reino de Dios. Ayúdanos ahora nosotros a pensar esta palabra, a traerla a nuestra vida, a permitir que la espada del Espíritu se mueva con toda libertad en nuestra alma. Te pedimos que sea así, ten misericordia y de nuevo enséñanos tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Ustedes ven en el barco la insignia de este barco. Está por aquí puesta también. La insignia de este barco es 1:21. Y quiero llamar la atención precisamente a ese verso, el verso 1:21. ¿Qué le da título a nuestra exposición de hoy? El manifiesto de un misionero prisionero. Ocurre que algunas campañas o marcas o acontecimientos son señalados por un... Ustedes han visto, por ejemplo, y si no lo han notado, pues empiece a notarlo, en los grandes eventos deportivos de clase mundial, como un mundial de fútbol, por ejemplo, algunos hermanos llevan carteles. Yo les he contado en otra ocasión. Por ejemplo, que dicen 3:16. ¿Ustedes saben qué quieren decir los hermanos con 3:16? Juan 3:16. A veces ponen 4, que es el cuarto evangelio, 3:16. Para señalar lo que algunos llaman la Biblia en miniatura. Juan 3, ¿ustedes conocen de memoria Juan 3:16? Si no lo sabe de memoria, arrepiéntase y apréndaselo de memoria. La Biblia en miniatura. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:10. Bueno, este es asunto de los números, ¿no? Yo creo que los cristianos deberíamos tener una marca distintiva. Si el libro de Apocalipsis dice que unas personas por allá tendrán la marca de la bestia. 6. Yo creo que los cristianos deberíamos tener la marca de la misión cristiana. 1:21. A ver si por ahí lo sacamos en camisetas, en cachuchas y todo eso. La bandera o la insignia de esta barca ondea en esta barca misionera es 1:21. Pues para mí, nos dice este misionero, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 1:21. Ahora lo que pasa con esas frases condensadas es que son muy importantes. Yo creo que todos deberíamos tener una frase condensada que nos defina, que nos sostenga, que explique nuestra vida, pero debe ser explicada. Creo personalmente que este es el caso en esta porción de la Escritura. Creo que este verso explica toda la porción, los sentimientos de Pablo, las intenciones de Pablo, las alegrías de Pablo, su afecto por los hermanos, lo que le sostiene en medio de la prisión, es lo que él describe como su manifiesto, su eslogan, su lema, lo que define su vida. Pero hay que explicarlo porque, por ejemplo, habrá una persona en Colombia que diga, mi vida es la política. Bien. Y puede ser que esa persona quiera decir con ello que es una persona que está comprometida en el servicio público, que se resiste a las tentaciones del poder, del enriquecimiento, de la corrupción, que promueve que otros sirvan también con él en la administración pública con toda decencia. Y esa persona dice, mi vida es la política.
Pero puede ser que otro, un poco más frecuente en Colombia, diga lo mismo. Mi vida es la política y sea uno de aquellos políticos corruptos que solo está yendo a eso con un discurso engañoso que esconde las verdaderas intenciones de usar el poder para beneficio personal y para beneficio de su familia. Y los dos están diciendo, mi vida es la política. Es posible que aquellas personas que dicen, para mí el vivir es Cristo, y no están entendiendo realmente qué significa eso. Así que para entender el famoso 1:21 y para poder explicarle a los que lo vean en nuestras camisetas, en nuestras redes sociales, en todo lo que nosotros podamos poner en nuestra barca, el nombre de la barca es 1:21, necesitamos pedirle al Señor que nos aproxime a este texto. Entonces vamos a hacer 4 verdades y 3 aplicaciones. Verdad número 1. Filipenses 1:21, tan famoso como es y en la memoria de muchos cristianos, es un manifiesto misionero. Está hablando un misionero. Está escribiendo una carta a otra ciudad, a otra cultura, donde ha empezado una iglesia, pero también quiere que extensivamente llegue a otros lugares. Los manifiestos explican la vida, así mismo como los epitafios. Quien conociera a San Pablo hubiera puesto en su epitafio: su vivir fue Cristo y su morir fue una ganancia. Ahora, ¿qué significa particularmente para Pablo? Permítame recorrer el texto para hacer unas observaciones. De eso, verso 12. Un mayor progreso del Evangelio. El énfasis de vivir para Cristo es un mayor progreso. Ahí está su pasión. Verso 13. De manera que mis prisiones por causa de Cristo, ese vivir es Cristo, es que está dispuesto aún a vivir prisiones a causa de Cristo. Verso 14. Tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Él no quiere hacer reuniones religiosas donde hay espectáculo y sensaciones y experiencias. No, él quiere que se predique la palabra de Dios y le emociona pensar que sus prisiones están animando a otros a tener coraje para predicar la palabra de Dios. Verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen por buena voluntad. Predican a Cristo, la palabra de Dios centrada en la obra y la persona suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Verso 16. He sido designado para la defensa del Evangelio. Esto de mi vida es Cristo es que Él ha sido nombrado un soldado para defender el Evangelio. Versos 17 y 18 contienen esta expresión: Cristo será exaltado. Y en el 18, sea por vida o sea por muerte, lo más importante es que no me vean a mí, que vean a Cristo. Verso 20. Aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en la vida o en la muerte. Todo esto está relacionado con la obra de Dios y esto nos ayuda a entender este texto en su contexto apropiado. Que eso de que morir es una ganancia es porque termina su misión. La muerte se consideraría la coronación de su trabajo. Cristo exaltado en él por vida o por muerte. Este vivir del verso 21 está en contraste con el estar con Cristo. Los que estudian e indagan van a notar que ese vivir es Cristo se refiere a la vida temporal, a la vida antes de la eternidad futura, porque lo que él anhela es desea partir y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor. Lo que está explicando este texto es un estilo de vida. Su vivir es Cristo, morir es ganancia. Vive para ser usado en la obra de Dios. Vive para servir a Cristo. Pablo no es un hincha que va al estadio a exigirle a su equipo que gane, a entusiasmarse si gana y a deprimirse si pierde. No, Pablo es el que se lanza a la cancha a meter goles para Cristo. Es el manifiesto de un misionero.
Verdad número 2. Este es un manifiesto misionero de alguien que es simultáneamente prisionero. Noten de nuevo el texto para asegurar que entendamos que él no estaba en un computador enviando mensajes a todo el mundo y por eso se sentía misionero. Verso 12. Las circunstancias que vivían eran difíciles. Milagrosamente estaban siendo usadas para el mayor avance del evangelio, pero eran circunstancias difíciles. Verso 13 claramente habla de sus prisiones. Verso 14, de nuevo, mis prisiones. Verso 17, pensando causarme angustia en mis prisiones. Y ahí ahondamos un poco más en la realidad emocional de Pablo. Los investigadores piensan que muy posiblemente había unos predicadores por allá en Filipos que decían: no lo ve, no lo ve, ese Pablo es un mal predicador porque no está siendo prosperado. No lo ve, no lo ve. Pablo es un mal predicador porque ¿cómo así que no ha podido salir de la cárcel y quitarse de encima una acusación injusta? No lo ve, no lo ve. Pablo no es un hombre de poder, porque no le ha declarado a esas cadenas: suéltate en el nombre de Jesús, y un ángel lo ha sacado de la cárcel. Y así le añadían angustia a sus prisiones. Verso 19. Esto resultará en mi liberación. Obviamente, Pablo quería ser liberado. Él no estaba contento en esa cárcel. Él era un prisionero que se sentía triste de ser prisionero. Verso 20. Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Algunos investigadores de la vida de San Pablo piensan que posiblemente es que él estaba seriamente pensando: puede ser que hasta aquí llegué. Puede ser que estoy solo a unos días que vaya a ese tribunal del César y sencillamente digan: este hombre ha gastado ya mucho dinero, lo hemos traído desde Jerusalén, este hombre está creando una sedición, es un problema para nuestra relación con los judíos, eliminémoslo y ya. Verso 23, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Es cierto que todo cristiano debe desear partir y estar con Cristo. Pero la realidad de Pablo, dicen algunos, es que él posiblemente está enfermo. Está cansado de estar enfermo. Ya es viejo. Ya ha hecho una gran obra para el Señor. Y está preso. Y tiene esta sensación de: qué bueno que todo esto se acabara. Es decir, este es un misionero que también es prisionero. Vive en circunstancias limitantes. No piensa la misión cristiana como una experiencia de escape o de independencia financiera o de ser su propio jefe y empezar un emprendimiento. Tengan cuidado con ver la misión cristiana como una vacación. Es que por ahí hay algunos que piensan que ser misionero es ganar en dólares, viajar por todo el mundo, conocer grandes organizaciones y lo mejor, ser su propio jefe. Lindo, ¿no? Para Pablo, ser misionero en este momento es supremamente costoso. Es simultáneamente ser un prisionero. Verdad número 3. Este es un manifiesto misionero de alguien a quien Dios le ha dado con la misión, la fuerza y el gozo para resistir la prisión. Sí, es una prisión y sabemos que no fue la prisión más dolorosa y cruel que Pablo tuvo. Lo sabemos porque lo más seguro es que él está escribiendo desde su encarcelamiento en Roma, del que leímos en el capítulo 28 del libro de Hechos, cuando terminamos nuestra serie de Hechos. Pero es una prisión al fin y al cabo. Dice el verso 23 que se siente apremiado, es decir, que está en una prisión y no quiere estar en esa prisión. Sin embargo, le sostiene de manera extraordinariamente especial su misión. Sabemos que durante esos 2 años posiblemente pudieron ser los años más productivos de la vida de Pablo.
recibía visitas, formó una iglesia en la mismísima corte romana, escribió el libro de Efesios, el libro de Filipenses, el libro de Colosenses y el libro de Filemón. Y por eso en esos libros, de las 5 veces que usa la expresión prisionero de Jesucristo, es precisamente en esos escritos. Pero para que lo entendamos mejor, en el verso 18, él dice que en medio de esa prisión se regocija y se regocijará. Esto es muy importante, hermanos y hermanas. Lo que lo sostiene es saber que Dios en medio de esa prisión lo está usando para el favor de los hermanos. Verso 24. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo a causa de mi visita otra vez a ustedes. Esto es otro gozo. Esto es otra fuerza. Un hombre encarcelado que logra revertir la dinámica del dolor sin eliminarlo, pero que encuentra fuerza y gozo. ¿A causa de qué? ¿Que tiene una nueva casa? ¿Que por fin San Pablo consiguió novia? ¿Que tiene un nuevo vestido y ha viajado por todo el mundo? No puede seguir viajando. ¿Que es súper famoso y tiene likes y seguidores en internet? No. Este gozo es excepcional. Escúcheme muy bien. Está bien que usted disfrute un sancocho delicioso esta tarde. Eso está bien. El Salmo 128 dice: bienaventurado el varón que disfruta del producto de su trabajo. Está bien que usted ahorre y el día que le dan las llavecitas de su casa propia, usted diga: qué bendición, me alegro tanto. Está bien que usted por fin encuentre a esa persona con quien hacer un hogar. Le va a durar poco, porque generalmente no le va a durar más allá de la luna de miel, y usted diga: atrapé el cielo, me siento tan feliz. Está bien que por lo menos, hasta más o menos que se dé cuenta que es otro pecador como usted, otra pecadora como usted disfrute eso. Está bien disfrutar la vida. Es decir, me hago entender, está bien disfrutar la vida y darle gracias al Señor por cada gozo que nos permite tener. Pero yo les quiero decir, Pablo está aquí cuando dice: me regocijaré por el gozo de ustedes, etc. Está hablando de un gozo mayor, del gozo de la misión cristiana. El seguidor de Cristo tiene un gozo mayor cuando puede hablar un poquito del evangelio con un vecino, cuando escucha que se implantó otra iglesia, cuando se despacha de nuestra iglesia un nuevo misionero, cuando se envían ayudas, cuando escuchan todas estas historias a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, de hombres que dieron su vida, que entregaron todo por el evangelio, que dieron todo por eso. Es un gozo excepcional. Aquí tenemos el manifiesto de un misionero prisionero que encuentra que en la misión cristiana está la fuerza y el gozo para vivir la prisión. Verdad número 4. Este es un manifiesto misionero de alguien a quien Dios le ha dado, escuche bien, con la prisión, una oportunidad para cumplir su misión. Ya les conté, él escribió cartas, recibió visitas, tuvo oportunidad de testificarle a los principales de los judíos estando preso. Capítulo 4, verso 22 de Filipenses, lo veremos más adelante en nuestra serie. Todos los santos los saludan, especialmente los de la casa del César. Estaba el tipo plantando una iglesia con los soldados y los servidores que circulaban en torno a todo su proceso judicial allá en Roma. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 9. Por lo cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está
presa. Amigos, Pablo decidió no vivir para quejarse, sino para aprovechar la oportunidad que Dios le dio a través de la prisión. Si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Nosotros vivimos entretenidos y codiciando la vida de los famosos en las redes sociales, buscando el gozo en lo virtual y lo distante, en lugar de mirar alrededor de nosotros a ver qué oportunidades Dios nos está trayendo por medio de circunstancias favorables y desfavorables. Yo no sé si ustedes vieron los periodistas esta semana. Yo me quedé muy impresionado con los periodistas esta semana. Una labor tan importante para una sociedad. Pero hay dos tipos de periodistas. En medio del temblor de tierra, había dos tipos de periodistas. Unos que cuando empezó a temblar salieron disparados del miedo. Otros que cuando empezó a temblar recordaron su vocación. Recordaron que por alguna razón ellos habían escogido, Dios los había guiado a ser comunicadores. A mí me impresionó tanto que en medio de aquel temblor, en lugar de buscar dónde guarecerse, como decimos los paisas, estaban, mientras todo temblaba, la señorita diciendo instrucciones: por favor tengan cuidado, esto pasó en tal parte, no ha pasado nada, una calamidad, escuchen las alarmas, no usen el ascensor, porque entendía su vocación era para ese momento. No vivió para salvarse a sí mismo, vivía para cumplir una vocación. Y por supuesto no es que ella quería que ocurriera un terremoto, pero cuando vino el terremoto ella dijo: eso es una oportunidad para vivir mi vocación. Y pienso que deberían mirar todas las cámaras, y a los que salieron corriendo los deberían despedir, y a los que se quedaron haciendo su labor, como los médicos, los bomberos y todos que hacen la labor preciosa en medio de las calamidades, deberían decirle: ustedes son las personas que necesitamos, porque realmente tienen una vocación, no sencillamente un salario. Este es un manifiesto misionero de alguien a quien Dios le ha dado con la prisión una oportunidad para cumplir su misión. Bueno, esas son las 4 verdades, las voy a leer y después vamos a hablar de las 3 aplicaciones. Primera verdad, no se las tienen que memorizar porque son muy largas. Primera verdad, este es un manifiesto, ¿qué? Misionero. Este es un manifiesto misionero. Esto no es un manifiesto para poner frases bonitas. No es romántico. Se dice desde la cárcel: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No se dice en medio de un culto emocionados, vibrantes, porque nos dejamos llevar de nuestras emociones. No, se dice en medio de una cárcel pensando que posiblemente lo van a ejecutar. Segunda verdad, este es un manifiesto misionero de alguien que simultáneamente está atrapado en unas circunstancias que no puede cambiar. Es prisionero. Verdad número 3, este es un manifiesto misionero de alguien a quien Dios le ha dado con la misión, la fuerza y el gozo para resistir la prisión. Cuarto lugar, este es un manifiesto misionero de alguien a quien Dios le ha dado con la prisión una oportunidad para cumplir su misión. Ahora, aplicación. ¿Qué significa eso para nosotros? Bien, lo dijo San Pablo. Usted podría excusarse diciendo: no, eso lo dice San Pablo, eso es mucho voltaje para uno. Usted sabe, no, sabemos cómo hacerle el quite a la palabra de Dios, ¿no? O usted dirá: eso es contextual. A mí me parece que el Espíritu Santo ha dejado esto para confrontarnos a todos nosotros. Aplicación número 1. Nosotros también somos misioneros prisioneros, que necesitamos desesperadamente definir un manifiesto. Todos somos llamados a la misión. La doctrina que está aquí en juego es la doctrina del sacerdocio universal de todos los cristianos, defendida ampliamente en la Reforma Protestante, especialmente por personas como Martín Lutero, contra el clericalismo medieval. Ahí es donde se levantó la iglesia protestante a decir: todos somos
Todos tenemos acceso al Padre y todos somos llamados a cumplir una vocación, cualquiera que sea esta, para la gloria de Dios. Esto es, todos somos misioneros, pero también todos vivimos en una prisión. Yo no sé cuál es su prisión, pero a mí me parece que la primera prisión que nosotros tenemos es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo que nos tienta, que no nos gusta. ¿Usted sabía que su cuerpo cada vez le va a gustar menos? Y por hermoso que sea, yo sé que aquí hay unas maravillas, es decir, ustedes hermosos, preciosos, pero con el paso de los años, usted le va a costar más verse al espejo. No piensen que es problema mío solamente, es de todos. Es la prisión de haberme casado con la persona que no me satisface plenamente. La prisión de no haber nacido en Suiza, donde se hablan 4 idiomas. Y si usted no quiere trabajar, no trabaje, el gobierno lo sostiene. ¡Qué maravilla! La prisión de una cultura y una sociedad demencial como la nuestra, donde se matan niños, donde se reclutan niños para la guerra, donde hay grupos criminales que en nombre de cualquier ideología, no me importa cuál sea, destruyen un pueblo y hacen masacres. Que nos da miedo salir a la calle con un celular en la mano. ¿No les parece? La prisión de un mundo que nos seduce, que nos engaña, que nos maltrata. Todos somos prisioneros. Y en medio de esa realidad de ser misioneros y prisioneros, necesitas un manifiesto. ¿Cuál es tu manifiesto? Y tal vez la mejor forma de decirlo es esto. ¿Qué escribirían tus amigos que te conocen, tus familiares que te conocen en el epitafio de tu tumba? Aquí yace fulano de tal, su pasión fue el fútbol. Aquí yace una persona que le gustaron mucho las noticias, que siempre estuvo actualizado en cuanto a la moda, que amó sus perritos. Yo sé que eso es simpático, pero ¿qué tal? Aquí está un hombre que amó su familia. Aquí está un hombre que siempre quiso prosperar y conseguir más y más cosas. Si eso es lo que tus amigos dicen de ti, no eres un misionero. Podrán decir cosas muy buenas allí. Aquí está una persona que siempre se esforzó por la ciencia, por el deporte. Pero este manifiesto, este eslogan, este lema, este epitafio de Pablo, sin duda nos confronta muchísimo a nosotros. ¿Qué te define? ¿Qué explica todo lo que tú eres? ¿Qué te sostiene? ¿Cuál es tu razón de vivir? Nosotros también somos misioneros, prisioneros, que necesitamos desesperadamente definir un manifiesto. Y me encantaría que como aplicación esta tarde tomes un rato allá solas y saber si en una frase yo quiero poner lo que me define a mí, ¿qué pondría? Creo que está mal copiar a San Pablo y decir que sea 1:21 y empezar a ponerlo en todas nuestras redes sociales, pero aplicación número 2. Dios nos puede dar con la misión una fuerza especial para resistir la prisión. Permítame ser muy enérgico con ustedes. Ese diagnóstico de enfermedad que te dieron puede ser una oportunidad que Dios te está dando para llegar con el Evangelio a muchas personas que también van a ir a quimioterapia,
que también van a sufrir todos esos procesos dolorosos de salud, que también van a tener que dejar de hacer muchas cosas porque ellos necesitan ser alcanzados. Y la misión viene para levantar nuestros ojos y para ayudarnos a sobrellevar nuestras cargas, para decirnos, aún en la situación de encarcelamiento más difícil, en un matrimonio difícil, en una familia difícil, en un empleo difícil, en un cuerpo enfermo, Dios puede hacer que la misión cristiana sea la fuerza para llegar a decir: yo soy un prisionero de Cristo. Fueron mis mejores años en poder cruzar fronteras para la gloria de Dios, hablando de Cristo a otras personas. Tienes dos opciones. Opción número uno: quejarte y rebelarte contra Dios y seguir luchando en tu mente de por qué no tienes lo que otros tienes, por qué no haces lo que otros hacen, por qué no te han reconocido como otros reconocen. O preguntarle a Dios: ¿cuál es tu designación para mí? ¿No les parece precioso ese verso 16? He sido designado para la defensa del Evangelio. Pablo en esta instancia no se ve como un prisionero, sino como un soldado. Yo he sido establecido por Dios en esa prisión para un propósito. Wow. Si tuviéramos esa visión, los matrimonios serían tan distintos, nuestro trabajo sería tan distinto, nuestra percepción de nuestro cuerpo sería tan distinta, nuestra participación en la sociedad sería tan distinta, porque Dios nos puede dar con la misión una fuerza especial para resistir nuestras prisiones. Aplicación número 3. Dios nos puede dar con la prisión una oportunidad especial para cumplir con la misión. ¿Qué oportunidades le dio Dios a Pablo? Escribir, orar, enseñar, compartir con cada soldado que tomaba turnos para estar al lado de él. Y esto me lleva a una aplicación que yo quiero hacer con mucho cariño, de verdad, porque de las personas que más amo están en este grupo. Pero sé que aplica para todos. Pero quiero hablar en esta aplicación a los ancianos. Yo no sé si usted se siente o no anciano. Hay ancianos de 35. Pero bueno, de acuerdo a estas normas sociales, dicen que es a los 60, estoy cerca. Pero hay muchos ancianos cristianos que a menudo piensan que sus vidas son inútiles. Y tenemos que entenderlos. Ya no producen como antes. Ya pasan mucho tiempo de su día solo tomando medicinas y yendo a médicos. Ya están cansados. Y quizás dicen como Pablo: mi deseo es partir y estar con Cristo. Se sienten una carga para las familias, porque los hijos tienen que tomar turnos y toda una inversión de tiempo, de recursos para cuidarlos. Les cuesta estar en esa prisión. Pero ¿qué tal? Si entiendes esa prisión como tu misión. ¿Y qué tal? Si entiendes tu misión como una forma extraordinariamente gozosa de vivir tu prisión. Y quiero decirles especialmente a mis amados hermanos ancianos, que dentro de poco serán mis compañeros etarios, que ustedes son fundamentales para las familias, para la iglesia, para la sociedad. Necesitamos su consejo, sus advertencias, porque ustedes son esa gente que dice las cosas sin esperar que estemos de acuerdo con ustedes, que no editan y que no buscan la complacencia. Ustedes dicen la verdad.
pero sobre todo los necesitamos porque necesitamos su oración. La iglesia se sostiene desde el principio. El cuerpo de Cristo fue llevado al templo cuando era un bebé para que fuera bendecido por dos ancianos, Simeón y Ana, que se ocupó como por 80 años solamente de orar. No hay nada más importante que tu oración. Así no puedes dedicarle las 24 horas del día, pero tus oraciones, 1 hora, 2 horas, 3 horas, son vitales para la obra cristiana, para la obra misionera. Y nosotros que tenemos un poquito menos años, algunos de ustedes que tienen mucho menos años, hemos de valorar mucho más a nuestros abuelos y nuestros ancianos y animarles y decirles: su obra en el Señor no es en vano. Su oración es fundamental. Su consejo es incomparable. Su ejemplo de resiliencia es vital para las familias. Su dejarse cuidar es un aprendizaje sustancial para las nuevas generaciones. Pablo también nos muestra que algo especial para llevar el mundo de su prisión era este asunto del afecto de la iglesia. Lo vamos a ver en el resto de la carta, pero es claro que verso 24 en adelante: continuaré si es necesario por causa de ustedes, continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. Verso 26, para su profunda satisfacción. Pablo veía que en medio de sus aflicciones él podía gozarse de los hermanos que estaban allá afuera y hacer el gozo del otro su gozo. ¿Se acuerdan que en Romanos nos ha dicho eso? Lloren con los que lloran, gocen con los que gozan. Que el gozo del otro puede ser tu gozo. ¿Han visto eso en la mamá que tiene su bebé? Y que ese bebé le cambió totalmente su cuerpo. Ya su cuerpo no será ese cuerpo hermoso de la joven de 20 años. Ha pasado por tremendos dolores en ese parto. Pero ella ve a su niño y lo único que le interesa es que su niño esté sanito, sonriente, bien cuidadito, bien alimentadito. Así no haya comida para ella, así no haya tiempo para ella, así no haya salud para ella. El gozo del otro. ¿Y qué mayor gozo que ver que otras personas están cambiando su eternidad? Están conociendo el que satisface el alma. Están empezando a caminar siendo transformados por el Señor, aunque sea lento, pero están caminando con el Señor. Es posible vivir la prisión como misioneros. Es posible que sea la misión el instrumento de Dios para darnos el gozo necesario y la fuerza para avanzar en todas nuestras prisiones. Por supuesto, esto tiene una aplicación especial para ustedes que nos están visitando, hermanos y hermanas, y vienen de otros campos misioneros y nos dan tanto ejemplo y nos inspiran con su testimonio. Pero esto es una realidad para todos nosotros. Si no cultivamos el evangelismo personal, si no nos cultivamos en la vida de la comunidad, si no desarrollamos una vida devocional con Cristo, estamos perdiendo la posibilidad de entrar en contacto con un gozo sobrenatural. Si no apoyamos la obra misionera, estamos perdiendo la posibilidad de ver un gozo que el mundo no conoce, una paz que el mundo no conoce. Y por eso termino con la lectura sobre los misioneros moravos, que me han siempre inspirado mucho. El viernes les hablé un poquito sobre los misioneros moravos. Esos del conde de Zinzendorf, que fue un hombre muy rico y que decidió dedicar toda su vida a preparar misioneros y a enviar misioneros y a sostener misioneros.
En diciembre de 1732, cuando Leonard Dover y David Nichman, ambos de poco más de 20 años de edad, fueron enviados como los primeros dos misioneros moravos. Partieron de Alemania para la isla de Santo Tomás en las Indias Occidentales. Se vendieron a sí mismos como esclavos para alcanzar los 3,000 esclavos que trabajaban en las plantaciones de caña de azúcar, propiedad de un terrateniente ateo que había jurado que nunca permitiría que el cristianismo fuera introducido en su propiedad. Sus familias, sabiendo que nunca más volverían a verlos, lloraron desconsoladas y les preguntaron por qué tenían que ir. Mientras ellos partían, uno de ellos pronunció en alta voz: para que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa por su sufrimiento. Lo que ha venido a ser el llamamiento por excelencia de todos los misioneros moravos. Durante los siguientes 150 años, los moravos enviaron 2,000 misioneros a las áreas descuidadas del mundo. ¿Qué te define a ti? ¿Cuál sería tu epitafio? ¿Qué te mueve? ¿Qué te sostiene?